En contados instantes vamos a dar inicio entonces al evento programado para el día de hoy, el homenaje o la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de Colombia. Recuerden que ella fue emitida o aprobada el 4 de julio de 1991. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Muy bien. Hay muchos datos que a lo largo de la conferencia o a lo largo del evento los vamos a estar diciendo. También tenemos unos grandes aportes que hace el constitucionalista, el doctor Carlos Reyes Rico, desde la ciudad de Bogotá. Nos está enviando sus aportes para irlos también leyendo durante el desarrollo del evento. Y muchas veces nos quedamos cortos de palabras o nunca nos hemos sentado a pensar para qué sirve la Constitución. La Constitución Política de Colombia está constituida por 380 artículos y durante estos 35 años que han transcurrido desde su aprobación original se han presentado alrededor de 60 reformas constitucionales. Esas 60 reformas constitucionales han modificado aproximadamente 110 artículos. Quiere decir que 110 artículos han sufrido transformación y 270 artículos se sostienen originalmente como fueron redactados. Como paso seguido, entonces, el saludo de bienvenida a cargo del presidente de la Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal, profesor Orlando Uribe Buitrago. Muchas gracias. Recuerdo en 1990 cuando nos reuníamos para hablar de la constituyente con Jaime, ahora le doy otros nombres de compañeros, y era así, una cantidad de gente con interrogantes, con alegría, con emoción sobre algo nuevo, y todavía nos parece que la Constitución es algo nuevo y novedoso, y es verdad. Tenemos 35 años de Constitución. Antes de seguir, entonces le agradezco a Gabriela Rendón, nuestra concejal, que representa a la corporación, para que pase al frente. Gabriela. A Duber Gutiérrez, que es secretario de Desarrollo Social, y a Laura Sierra, su secretaria de Mujer, Género y Diversidad. Laura. Cuando un grupo de jóvenes en Colombia soñó con transformar la realidad política y constitucional del país, no se imaginó que ese sueño, esas protestas, esas marchas, esas reuniones hicieran lo que hoy tenemos nosotros en Colombia, un país muy diferente, un país que primero nos permitió recuperar o afianzar los derechos que tenemos como seres humanos. Uno, la defensa de la vida. Eso tenía que ver que cuando se hacían protestas en esa época no se podían reunir más de 3, 4 personas en una esquina porque los detenían. Se suponía que estaban haciendo subversión. Nos regía el estado de sitio, significaba que teníamos que irnos a dormir prácticamente todos los días temprano y nos juzgaban las fuerzas militares, el ejército. Y quienes juzgaban eran los jueces del ejército, los fiscales del ejército y los defensores de las fuerzas armadas. Entonces quien caía ahí perdía. Ese era un primer aspecto. Lo otro, ganamos en los derechos comunes, el agua, la vivienda, la salud. Y por eso hoy decimos nosotros que con el cambio climático hay que defender el agua y no permitimos que se privatice Epocabal, porque es un bien común de nosotros y de vosotras, como dicen los españoles y españolas. Pasamos de ser un país que solamente tenía 2 opciones políticas legales, la liberal y la conservadora, y para adquirir un puesto en la administración pública tenía que ser liberal o conservador. Pero lo más chistoso era que si hoy se posesionaba un liberal, tenía que esperar el conservador hasta mañana para posesionarse, porque tenía que haber igualdad. Hoy tenemos un país multipartidista,
donde las diferentes ideas propuestas ya no son perseguidas ni señalizadas, aunque parece que se viene una época muy difícil. Hoy somos un país que reconoce la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad étnica. Y hoy estamos en un país donde ser indígena no era visto como aquellos seres que no tenían alma y que no eran consideradas personas, o lo mismo si era una persona afrodescendiente. Hoy ya el campesinado tiene derechos, es sujeto de derechos. Igualmente tenemos en esta, como entrada que hago, algo importante que me llamó la atención en Santa Rosa de Cabal cuando llegué, que era un municipio netamente conservador, pero a mí me llamó la atención que aquí habían liberales y que no los perseguían. O sea, aquí por llevar el vestido rojo no estaba la compañera asustada porque la iban a matar, o en otro municipio porque llevaba el vestido azul. Y me llamó la atención cuando nos empezamos a trabajar convocados por el Jaime Fernández, nuestro abogado, historiador, para recoger las propuestas, los interrogantes que tenía la población santarrosana para ser enviados a Bogotá. Y en ese equipo recordamos a Abelardo, ¿dónde estaba Abelardo Montes? Acordamos a Rey Pascual Betancourt, a Fabián Ardila, que pasó a otro estado, que está con nosotros, pero de manera espiritual. Nos recordamos de Raúl Octavio Morales, el maestro que fue asesinado acá en Santa Rosa, en su colegio. Recordamos a Carlos Toro, recordamos a, bueno, se me van, aquí está el compañero Javier Ruiz. Con ellos y otro grupo de personas empezamos a recorrer el municipio, a hacer reuniones, y fue el municipio de Colombia que más propuestas llevó. Fuimos muy organizados y con las diferentes miradas políticas que teníamos fuimos capaces de recoger. Entonces estaban los liberales, los conservadores de las dos vertientes, estaban los que venimos de la Alianza Democrática M19, que son las dos desmovilizaciones que hubo en esa época, y empezamos a construir. Y el municipio delegó a Javier Ospina, un concejal, a William Giraldo y a Humberto Durán para que llevaran las propuestas a Bogotá a la asamblea. ¿Por qué hago ese recordatorio? Porque es que Santa Rosa de Cabal no se perdió ningún momento en la construcción de lo que tenemos hoy y de lo que ustedes exigen que se cumpla, en lo que ustedes defienden y en lo que ustedes y nosotros gozamos. ¿Cuál es el llamado? Que hagamos de este espacio, la mesa de educación nos invita para que sigamos promulgando, defendiendo, porque se nos vienen momentos difíciles. Hay muchos mensajes en medio de esta, digámosle, en medio de esta confrontación ideológica, de qué se va a transformar en la Constitución de Colombia, qué se va a hacer. ¿Realmente se van a acabar los derechos de las diversidades? ¿Será que no va a haber diversidad religiosa? ¿Volvemos de nuevo a una sola religión? ¿Será que volvemos solamente a una mirada política? Y la única manera de detenerlo, de consultarlo, de estudiarlo, de proponer que no cambie, es que nos apropiemos de la Constitución Política de Colombia. Es la invitación de la Mesa de Educación. Nosotros somos un equipo de 36 personas que estamos cumpliendo 7 años de existencia, conformado por diferentes organizaciones, por diferentes miradas sociales y comunitarias. Igualmente los invitamos a que participen, y este evento lo organiza la Coordinación de Educación y Cultura, en cabeza del compañero Juan Manuel Toro y Claudia Andrea Castro. Yo les agradezco mucho. Vamos a darle el uso de la palabra a ellos, que son las personas que nos van a recordar, nos van a fortalecer, nos van a entregar y nos van a dejar sobre todo muchos interrogantes. Quien se vaya con muchas preguntas, vaya de tranquilo, porque tiene
que tiene no el deber ni el derecho, pero tiene la alegría de empezar a consultar que si lo que usted piensa en su interrogante y lo que le dijeron se aproxima a la verdad, es posible, es realizable y cómo me comprometo. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor. ¿Recuerdan que les dije cuántos artículos habían sido modificados por las leyes constitucionales que se han aprobado en el Congreso? 110 artículos. Estos 110 artículos lo componen principalmente lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, el Sistema Nacional de Regalías y educación. La Constitución no es solo un libro guardado en los anaqueles de la Corte Constitucional, de las bibliotecas o de las facultades de Derecho de las universidades. Es el escudo que protege los derechos de cada colombiano al despertar. Seguidamente tenemos la participación del exconstituyente Jaime Arias de la ciudad de Pereira. Él no pudo asistir por motivos de salud y envía su intervención y nos la va a interpretar o nos la va a leer el compañero Leonardo Ramírez. Pereira, julio 28 de 2026. Señores Mesa de Educación, Santa Rosa de Cabal. Cordial saludo. Agradezco a ustedes la invitación para participar en tan importante evento democrático, la cual debo declinar por compromisos médicos. Aprovecho la ocasión para hacer los siguientes comentarios con la esperanza de contribuir al desarrollo del evento. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue producto de la convocatoria realizada por los distintos grupos sociales, económicos y políticos del país, quienes solicitaron al gobierno del presidente Virgilio Barco y posteriormente en el mandato del presidente César Gaviria Trujillo que se expidiera un nuevo contrato social y que atendiera sus necesidades y evolución histórica, política y establecer una carta de derechos individuales y colectivos, regular y establecer mecanismos de participación democrática distintos a elegir y ser elegido, reformar la justicia, participar de la vida política, cívica y comunitaria del país, establecer mecanismos de reforma de la Constitución distintos al vigente para la época, ya que solamente por la vía del Congreso podía reformarse la Carta. Igualmente, dicha convocatoria fue producto de los acuerdos de paz suscritos con el movimiento Alianza Democrática M19 para la dejación de las armas e incorporación a la vida civil. En síntesis, no fue el deseo de una persona o autoridad individual o un determinado movimiento colectivo, económico, religioso o partido político en particular, sino el clamor ciudadano que se vio representado en el estudiantado colombiano y a través de una séptima papeleta hizo pública esta manifestación y su posterior convocatoria. Producto de esta convergencia se convocó una Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en la que participaron el 96% de las fuerzas políticas de ese momento, cuyas reglas mínimas y temas a tratar fueron plasmados en el decreto 1926 de 1990. Esta asamblea sesionó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. Al final de los debates y deliberaciones se expidió la Constitución Política de 1991 que actualmente nos rige y ha sido reformada y modificada en múltiples oportunidades, entre cuyos elementos característicos podemos enumerar los siguientes. Primero, el establecimiento de un Estado social de derecho que impone como ruta obligatoria a las autoridades
y el gobierno promover la igualdad material, la justicia social y garantizar condiciones de vida digna. Segundo, el reconocimiento y respeto a la dignidad humana es la primera materialización de esta característica que además implica reconocer y garantizar condiciones de igualdad a los grupos sociales que venían siendo recluidos, excluidos o ignorados. Tercero, la democracia participativa. El ciudadano solo tenía como forma de participación en la democracia clásica o representativa el acto de votar para elegir o ser elegido. Con esta nueva concepción de consagración de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. 4. Se mantuvo la separación y equilibrio de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, y se fortalecieron los órganos de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. 5. Carta de Derechos y Protección de Derechos Fundamentales. Nuestra Constitución se constituyó en un amplio catálogo de derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, los cuales, al verse amenazados o conculcados, pueden hacerse efectivos y garantizar su ejercicio mediante acciones individuales como la tutela, el derecho de petición o las acciones populares. 6. La creación de la Corte Constitucional como mecanismo guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, al igual que la independencia judicial. 7. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural mediante el reconocimiento y asignación de derechos a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás grupos étnicos. 8. Se ratificó el Estado unitario con autonomía de las entidades territoriales en materia política, administrativa y fiscal, como el fortalecimiento de los órganos de control. 9. Se consagró el bloque de constitucionalidad que permite que tratados sobre derechos humanos sean faro y guía para interpretar y aplicar la Constitución. Podrían ser malos aspectos fundamentales o ejes definitorios o esenciales de nuestra Carta Magna que han demostrado su vigencia y fortaleza, así como de sus instituciones democráticas, el incremento ciudadano en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y el respeto de la dignidad del ser humano demostrados y vividos en estos últimos 35 años de nuevo rumbo. Como en toda obra humana en la que no cabe la perfección, podríamos revisar y fortalecer temas como los siguientes: la estructura y funcionamiento del Congreso, el sistema electoral, los periodos y competencias de los funcionarios públicos, la fuerza pública, el régimen territorial y de participaciones, y el dueño y operatividad de nuevos organismos constitucionales que acerquen al ciudadano a la vida pública y al control de los excesos de las autoridades, entre otros. Un abrazo para todos. Atentamente, Jaime Arias López. Gracias, compañero Leonardo, por su intervención. Y esas son las palabras de el exconstitucionalista Jaime Arias. Por allá en 1980, de pronto las más personas antiguas recuerdan, no había elección popular de alcaldes ni elección popular de gobernadores. Entonces el presidente nombraba a los gobernadores en cada uno de los departamentos, los gobernadores nombraban los alcaldes en cada uno de esos municipios. Pero inició entonces la transformación de la elección popular de alcaldes y la elección popular de gobernadores. Pero cada municipio lo hacía de una forma que se le cumplía el periodo. Entonces habían elecciones que casi todos, cada fin de semana, a lo largo y ancho del país, habían elecciones en diferentes municipios y departamentos.
Se impulsó entonces la unificación de ese periodo electoral y que se eligieran asamblea, consejo, alcaldes, gobernadores, presidente. Y eran 6 corporaciones. Y estaba la consulta popular del Partido Liberal. Y por allá en esa época, entonces, aprovechando esa inicio de orden que se iba a dar en la elección, un grupo de personas y principalmente de estudiantes iniciaron la invitación a construir o a la convocatoria para elegir la 7ª papeleta, que adicional de las 6 papeletas para que eligieran y se unificaran los periodos electorales, pues también se preguntara al público en general si querían una constituyente o no. Y ese fue el movimiento que dio inicio a la constituyente de 1990, que culmina con la Constitución de Política de Colombia en 1991. Y para completar un poco más esa redacción y esa historia, invito entonces al maestro Jaime Fernández Botero, nuestro historiador. Cabe resaltar que Confamiliar Risaralda le ha hecho un homenaje muy grande al maestro, nombrando la Biblioteca Pública de Confamiliar en su honor, y es la Biblioteca Pública de Confamiliar Jaime Fernández Botero. Y él nos va a contar entonces en Santa Rosa de Cabal cómo se vivió ese movimiento estudiantil y profesional de la 7ª papeleta. Maestro, bienvenido. Chucho, muy amable, gracias. Un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa de educación, a las personas que están en la mesa principal, a ustedes, asistentes a un evento con un gran significado emocional para los colombianos. A veces hemos perdido la capacidad de asombro y Orlando Uribe nos ha recordado, Chucho nos ha recordado parte de ese momento histórico, y yo les confieso que el tiempo a uno lo vuelve frío, lo vuelve sin emociones, pero cuando yo empleo el espejo retrovisor para acordarme de ese momento histórico, siempre vuelvo a sentir emoción, sentimiento y sobre todo admiración. Porque en ese momento el país estaba en una encrucijada histórica que yo voy a tardar un poquito en contarle, porque yo quisiera devolverme y aplicar el espejo retrovisor de la historia sin demorarme mucho, para contarles qué constituciones, o las más importantes, habían regido a Colombia hasta ese entonces. Colombia llegó a tener diferentes nombres. ¿Se acuerdan ustedes de la Nueva Granada? Sí. ¿Se acuerdan que posteriormente vino la Confederación Granadina? Sí. Luego, Estados Unidos de Colombia, 9 estados independientes, cada uno con su presidente, que desafortunadamente, y eso sería muy bueno analizarlo, doctor Germán Toro, no dio resultado, porque en el tiempo que estuvo vigente el país se desangró en guerras de carácter civil sin autoridad. Y posteriormente ya vino una constitución de 1886 autoritaria. Colombia tiene una característica, que es la ley del péndulo. Hay momentos donde hay una constitución con muchas libertades y vuelve otra vez a otra, con características muy rígidas, muy autoritarias. Normalmente el nacimiento de estas constituciones salían del dolor, del enfrentamiento, de la guerra civil. La Constitución de 1843 surgió de la famosa guerra que conocimos con el nombre de los Supremos, que también bañó a Colombia en sangre. Y posteriormente vino una Constitución de 1853 que es muy interesante. Subió al poder José Hilario López, y José Hilario López estaba respaldado por las fuerzas populares, artesanos, comerciantes y pequeños poseedores de tierra. Esa fue una revolución que transformó al país, rompió con esa herencia colonial, acabó con la libertad, generó la libertad de los esclavos, separó a la iglesia del Estado y generó comercialmente, liberó el estanco del tabaco, que solamente el Estado podía ordenar cuánto se sembraba, y otra serie de reformas que impulsó la economía.
pero desafortunadamente el surgimiento de esa constitución estuvo acompañado de unas tensiones. A nivel mundial, las potencias impusieron el libre cambio, es decir, teníamos que comprarle a Europa toda su producción elaborada y nosotros le enviamos materia prima barata. Y al invadirnos con toda esa tecnología y todos los productos europeos, los artesanos, aquellos que habían mantenido la economía del país en la época de la colonia, quedaron completamente fuera del mercado. Esto generó unas tensiones muy fuertes entre comerciantes y artesanos, gólgotas y draconianos, y terminó con una guerra civil siniestra, 1854, liderada por José María Melo, y por primera vez desaparecía una clase social de mapa colombiano. Los artesanos que perdieron la guerra, los sobrevivientes, los confinaron en Panamá. Allá murieron, mayoría de ellos, en el río Chagres, en condiciones muy dramáticas. Entonces, esta constitución tiene sentimientos encontrados, libertades por un lado, pero desaparecía una clase social que había liderado el proceso comercial en el país. Viene posteriormente un periodo como interesante. Esa constitución abrió el camino para que cada provincia, eran más de 30 provincias, tuvieran su propia forma de organización, su propia constitución, y gradualmente esas provincias, sin que existiera una guerra, esa parte me sorprende a mí y es como digna de interesar, como que adquirieron conciencia que tenían que reorganizarse y se agruparon en 9 estados. Ahí nació entonces la Confederación, 8 estados inicialmente y luego otro, la Confederación Granadina, es decir, esas provincias se integraron en 8 estados, el estado de Panamá, estado de Boyacá, estado de Cundinamarca, y resulta que surgió la Confederación Granadina. Se hizo espontáneamente y se hizo ante la necesidad de sobrevivir, porque la economía no daba para mantener la burocracia de 30 y pico provincias, y tuvieron que agruparse aplicando aquel concepto que decía la unión hace la fuerza. Y de ahí surgieron entonces la Confederación Granadina con 8 estados inicialmente independientes. Va surgiendo ya el régimen federal, que algunos dicen que es una opción que Colombia no debe cerrar. Sin embargo, las experiencias que surgieron en 1863, cuando esa Confederación Granadina incrementó el federalismo y surgió Estados Unidos de Colombia en el régimen federal en su mayor expresión. Desafortunadamente, como dijimos anteriormente, fueron hasta 1886 un estado de conflicto, de enfrentamiento, de desasosiego, de ingobernabilidad, y llegó a la Constitución de 1986 que la lideró Rafael Núñez, una constitución muy rígida, muy autoritaria, producto también de una guerra, y el vencedor de esa guerra se elegía el presidente. Entonces la Constitución del 86 duró hasta 1991 y nos eligió mucho tiempo, pero también con una serie de restricciones, como comentaba Orlando, con un estado de sitio, con unos regímenes, derechos populares totalmente limitados. Total que entramos ya al proceso de la Constitución de 1886, donde básicamente la ley la conocían solamente los abogados. Las personas del común no sabían que era una constitución. Ver un libro de constitución pues tenía que ser una biblioteca de un elemento especializado. Pero viene entonces un proceso muy conflictivo en la historia de Colombia. Vienen procesos donde van surgiendo. Colombia en la Constitución del 86, era un país pastoril, campesino, bucólico, con ciudades muy pequeñas y con poca comunicación. Pero entonces se va transformando Colombia en un país de ciudades, con ciudades con características como Bogotá, como Medellín, como Cali, las que conocemos hoy, que hace parte de todo ese proceso dinámico del país. Fueron surgiendo otras fuerzas sociales, otras fuerzas que iban buscando alternativas, que iban buscando oportunidades, y que esa constitución era muy estrecha
para todo ese nuevo país que se iba insinuando a través de la modernidad. Pero había un problema muy delicado, me va a dejar aquí usted con el frustrado, con deseos del reprimido Chucho, pero bueno, pero había un problema, esa constitución había que modificarla, y le cuento una cosa, solamente la podía modificar el Congreso de la República con 8 debates, y se intentaron muchas veces modificarla y le metían la mano. La última fue en 1989, cuando la gente cansada con la violencia, con las bombas del narcotráfico, con el proceso de las muertes de los líderes políticos, dijo vamos a reformarla, y resulta que intentaron hacerla y al final le metieron una bomba, pusieron que esa constitución, que ese referendo que iba a salir de esa reforma constitucional debía insertar que la extradición la negara. Y hasta ahí llegó todo eso, hasta ahí llegó fracaso total. Lo que empezó como una palomita muy bonita, terminó como no digo murciélago porque me encanta el murciélago, es un ser incomprendido, terminó como un monstruo, un Frankenstein, y hasta ahí llegó. Pero ahí entonces surgió lo que ustedes nos han comentado. Viene ese grupo de personas que mirando esa experiencia dijeron hay que hacer algo, no podemos dejar que el Congreso se quede quieto manipulando y restringiendo, y en una elección para presidente para donde lo que comentó Chucho, para asamblea, para toda esa parte, ellos le metieron un papelito que era ilegal, era inconstitucional, porque solamente la Constitución la podía cambiar el Congreso, la metieron ahí y la fueron en barullitos, las fueron. Los jueces electorales no los contaron, los dejaron apartados, pero tampoco los quemaron. Y eso dejó un hecho político, dejó un mensaje para que el presidente de la época dijera aquí no hay alternativa, hay la voz del pueblo, vamos a convocar en las próximas elecciones para presidente la convocatoria para una asamblea constituyente que se encargará de reformar la Constitución. Lo hicieron como tal, fue una votación, pues no fue muy elevada, pero fue una manifestación de carácter popular y se autorizó la elección una votación para una asamblea, se hizo la votación, luego posteriormente le sirvió al presidente para, oiga, le cuento, todo lo hicieron con decretos del estado de sitio, eso es una cosa que uno sorprende. Entonces resulta que convocaron a elecciones de constituyente con decretos de estado de sitio del presidente de la República sin participación de otra entidad, y se esperaba una bomba, que cuando ese decreto fuera a la consulta del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, lo iban a tumbar. Pues resulta que antes de tumbarlo el Consejo, la Corte Suprema lo validó. Y algo más, a ese decreto le habían colocado unas restricciones, que la Asamblea Constituyente no podía tocar temas del ejército, temas del Estado, y la Corte Suprema de Justicia dijo, el constituyente primario es el pueblo y como tal es libre de tomar las decisiones. Pues cierto, el caso fue que a partir de julio de 1991 se empezó a ventilar con más de 30 constituyentes la reforma de la Constitución. Ahí fue donde surgieron las mesas de trabajo, nos reunimos en un teatro que había donde dice el Consejo Municipal. Le cuento que si me llamó la atención para abreviar, la participación popular, el entusiasmo, ver niños, personas de todas las edades con sus propuestas, con su entusiasmo, y fue todo un proceso muy interesante. Algo que me sorprendió, se dice que una constitución marca los factores reales de poder. Si usted coge esa constitución, Chucho, ahí está insertada los estamentos que tienen poder. Aquellos que en un momento dado tenían poder, incidieron para que esos principios que ellos querían quedaran planteados acá. Y me pareció extraño porque resulta que la iglesia, ya terminó, la iglesia no participó en los primeros debates, pero posteriormente, cuando se planteó que iba hacia una constitución laica, reaccionó. Y yo recuerdo que
estaba el escenario parecido a este y normalmente la gente llegaba tardecito y encontraba siempre puesto. Cuando llegó una noche y entramos y estaba completamente copado el escenario. Y usted, el mundo se miraba, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? Pero resulta que habían traído a estudiantes de la escuela apostólica allá a dar el debate, allá a dejar su opinión, a hacer la historia y aprovechar las alternativas que en ese momento se estaban viviendo. Lo cierto del caso fue que ahí encontré yo, también sentí una decepción porque había niños que a usted le decían: yo quiero ser presidente de Colombia, y yo le creía porque tenían liderazgo, tenían sentimiento, tenían don de autoridad y vocación de poder. Lo triste fue que se perdieron, nunca volví a saber de esas niñas ni de esos niños, nunca volví a saber de ellos. Sin embargo, fue un ejercicio muy interesante que marcó una época y planteó un mensaje muy interesante, que esa iniciativa popular siempre será una fortaleza que tiene Colombia y que yo estoy seguro que merecemos una patria, pues de pronto en un futuro muy lejano, de pronto más justa. Se han conseguido muchas cosas, pero hay cosas todavía por lograr. Muy amable, y perdonen la extensión aquí del tema, muy amable. Maestro, antes excúseme a mí, pero también entienda la posición de dirigir un evento como este, donde el tiempo es tan limitado. Le pido excusas, maestro, por apresurarlo con el tiempo, pero escuchar a Jaime para nosotros es un placer, y por eso tenemos un grupito de caminantes y nos vamos caminando con él por las montañas y hablando de historia, porque nos encanta escucharlo, maestro. Hace 35 años, Colombia no solo cambió de constitución, cambió de paradigma, como lo mencionaba el maestro Jaime Fernández. Pasamos de un estado de leyes a un estado social de derechos. Y allí, redactando esa constitución, estuvo nuestro amigo Germán Toro Zuluaga, a quien le invitamos para que nos comparta, también recordándole la escasez de tiempo, estos 10 minuticos, su experiencia al frente de la constituyente y la redacción de la nueva constitución política de Colombia. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí siempre es grato venir a Santa Rosa, compartir con ustedes la experiencia que tuve privilegiada de participar en ese escenario único en la historia del país, de ser uno de los redactores de la Constitución que nos rige hoy y celebrar hoy 35 años después. Yo soy de Santa Rosa de Cabal, primera cosa que quiero señalar. No me crié aquí porque mis padres emigraron al Valle y me formé en Cali y regresé al departamento ya para la vida universitaria y para ser maestro del departamento. También recuerdo que mi primera escuela fue la Simón. El primer sitio donde trabajé como maestro fue la Escuela Simón Bolívar, haciendo una licencia de una profesora de esa institución. Bueno, ya se han recordado muchas cosas, yo quiero enfatizar algunas. ¿Por qué las quiero enfatizar? Porque quiero hacer una remembranza con sentido de actualidad. Lo primero que quiero señalar es que todas las constituciones de Colombia antes de 1991 fueron, como lo dijo Jaime, hechos de imposición de una mayoría o fruto del triunfo en un conflicto civil interno. La del 91, la que nos rige, es la única constitución que ha surgido de un proceso de construcción colectiva en un escenario realmente democrático y representativo de la diversidad del país.
Entonces nuestra Constitución, y a mí eso me enorgullece enormemente y le da más significado del privilegio de haber estado allí, es la obra colectiva más importante de la historia republicana de nuestro país. No fue solo obra de los 74 constituyentes que nos eligieron y que estuvimos presentes en esos 150 días redactando ese texto. No, también lo dijo Jaime, lo dijo también Orlando. Ese proceso tuvo unas mesas de trabajo en todos los municipios del país para que la gente, de manera individual o de manera colectiva, juntas de acción comunal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, todo tipo de colectivos, presentara propuestas. Se recogieron por esa vía de las mesas de trabajo 240.000 propuestas de reforma constitucional. 240.000. Repito, unas individuales o de pequeños grupos y otras de organizaciones. O sea, la representatividad puede llegar a 1 millón o más de personas que participaron en la construcción de ese proceso. Fuera de eso, cuando nosotros nos instalamos en la constituyente, hubo un periodo inicial para presentar propuestas. Y por esa vía también llegaron otras 200 propuestas ya más elaboradas, más colectivas, de los partidos, de gremios, ¿sí?, de factores de poder. O sea, fue muy participativo el proceso. En esa época no existían los computadores como ahora, que hoy tenemos un computador en un bicho de celular. En esa época los computadores eran unos mamotretos y la impresión eso parecía eran hojas pegadas y era inmenso eso. Bueno, eso todo se procesó en esos computadores de esa época y pues lo único que podíamos nosotros pedir, eso lo procesó la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Pedíamos, dígame qué dijeron los ciudadanos frente al derecho a la vida, por ejemplo, o frente al derecho tal, o frente a la separación de poderes, y nos entregaban el paquete de las propuestas y con eso adelantamos trabajo, pero era, digamos, mucho más artesanal a lo que tenemos hoy. Hoy le podemos decir a la inteligencia artificial, díganos un resumen y le entrega en un segundo todo eso procesado. Bueno, entonces primero quiero resaltar eso. Se habló aquí también de otro cambio que es sustancial. Estado de derecho a Estado social de derecho. A veces creemos que eso es lo mismo. No es lo mismo. En el Estado de Derecho prima la letra, el texto, lo que dice la norma. En el Estado social de derecho prima la realización de la dignidad humana. Entonces el Estado no está para hacer cumplir la ley, sino que el Estado está principalmente para garantizar la realización de la dignidad humana. Y si una norma se atraviesa en eso, prima el sentido, el espíritu en la realización de la dignidad de las personas. Es un cambio sustancial. Que todavía está por hacer mucho, sí, porque una constitución no refleja el estado actual de la sociedad. Una constitución es el norte, el horizonte, la meta hacia donde debemos transitar. Y en ese sentido, una constitución también es un ser vivo. Por eso no hay que asustarse
porque le han hecho reformas. Porque una constitución, si se queda pétrea, rígida, y la sociedad va cambiando, ¿no? Las constituciones tienen que irse adaptando a los cambios de la sociedad. Y entonces esos cambios implican que hay que hacerle ajustes. Además, porque redactamos instituciones que después en la práctica vimos que no funcionan bien, hay que reformarlas. Ahora, no todas las reformas que se han hecho son para mejorarla, también le han hecho reformas contrariándola, para devolvernos hacia atrás. Por ejemplo, en la Constitución dijimos que este país era una república unitaria descentralizada con autonomía de las entidades territoriales. Y ahí dijimos, de todo lo que recolectan impuestos el país, la nación, debe devolverle a los territorios el 48% de lo que recauda. Y resulta que esa fue la primera reforma que nos hicieron apenas se terminó la constituyente, que la lideró, ¿quién era el presidente en esa época? El presidente Gaviria. Apenas cerró la constituyente, metió un proyecto de reforma constitucional para devolver. Y miren que apenas ahora, durante la administración del presidente Petro, se volvió a subir. Ya no se pudo en el Congreso por correlación de fuerzas volver al 48%, sino que quedamos en el 39%, y eso que progresivamente. Pero bueno, me voy emocionando y se le va uno el tiempo. Bueno, hoy estamos en un momento crucial. Dicen en el argot popular que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que está en grave peligro. Yo quiero decir que hoy estamos en un momento de la vida política y de la vida institucional del país en que está en riesgo nuestra Constitución. No solamente por lo que pasa internamente, sino lo que está pasando en el mundo. La humanidad fue haciendo unos acuerdos y construyó un orden internacional y una legislación internacional defectuosa, eso de las Naciones Unidas, defectuosa, pero es lo que habíamos logrado. Pero hoy en el mundo hay unos poderes que están echando en el costal de la basura el orden internacional y están imponiendo la fuerza. ¿De dónde? ¿Quién lo dirige? El mono, acompañado del que gobierna en Israel. Y así han seguido. Hay en el mundo una ola que desconoce el orden internacional y también el orden interno. Y quieren pasar por encima de los congresos, quieren pasar por encima de la ley. Bueno, ahí estamos en una situación de riesgo. Para contarles solamente, ya hay proyectos de ley presentados en el Congreso para modificar muchas cosas sustanciales de nuestro ordenamiento jurídico. Voy a colocar dos ejemplos. Hay una iniciativa de crear una semana obligatoria en todas las escuelas para hacer campaña anticomunista. Nadie en el mundo hoy está proponiendo el comunismo. La mayoría de los sectores progresistas está proponiendo un capitalismo con sentido social, con mayor distribución, pero ya el tema de un comunismo, eso no está al orden del día, pero sin embargo quieren que volvamos, que se genere una semana en la escuela para hacer una campaña anticomunista. Eso me parece que es volvernos atrás. Dijo la nueva ministra de Educación, hay que sacar a Marx de las escuelas y volver a meter a Dios.
Yo digo, ni Marx ha entrado a las escuelas porque no está en el pensum. Solamente los profesores cuando hablan de economía pues tienen que hablar de Marx porque Marx es uno de los economistas, una de las escuelas de la economía mundial. O en filosofía, pero no más. Y nosotros en el 91 consagramos la libertad religiosa. No se proscribió la religión, se consagró la libertad religiosa y la separación del Estado de la Iglesia, porque antes estábamos atados solamente al Vaticano. Lo que pasó en la constituyente es que irrumpieron otras iglesias y otras creencias y se reconocieron las creencias nativas con el reconocimiento de la población indígena. Entonces dijimos, este es un país en el cual las deidades son variadas y hay plena libertad religiosa. No hay una religión oficial, no puede haber una religión en la escuela, no puede haber una religión oficial por parte de las instituciones públicas, y ese es un ambiente democrático para que podamos vivir en paz en la diversidad. Bueno, lo otro es, finalmente, voy a cerrar para no cansarlos y respetar un poquito el tiempo, es que el proceso de 1991 fue un proceso de construcción colectiva y de creación de consensos. Hoy no es posible tener un consenso porque tenemos una situación de polarización. Y hoy, si se hace una reforma constitucional, va a ser para que un sector le imponga al otro y no para concertar. Y ese es un riesgo para cualquier lado. Yo por eso no fui nunca amigo de esa iniciativa que el presidente Petro lanzó de promover una constituyente y que empezaron a recoger firmas. Eso no estaba bien, porque no hay posibilidades hoy de construir los acuerdos que se requieren para que, como nosotros lo hicimos, en 150 días fuéramos capaces de construir un acuerdo como el texto de nuestra Constitución, en el que cabemos todos los colombianos y en el que hoy tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante dicen respetar la Constitución del 91. Vamos a ver, y yo lo que invito es a que defendamos la Carta de Derechos, a que defendamos el orden institucional que tenemos, y que si hay transformaciones sean fruto de grandes acuerdos y de grandes consensos nacionales, y no la imposición de unas mayorías que hoy son pírricas de un lado o del otro. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Como lo mencionaba el doctor Germán Toro, la Constitución Política de Colombia fue fruto de la composición de la Asamblea de 1991, que fue pluriétnica y cultural. Fue un pacto histórico plural e incluyente, donde se sentaron en la misma mesa exguerrilleros, líderes indígenas, comunidades afro, representantes religiosos y, lógicamente, los partidos políticos tradicionales. Hay una petición muy especial de un medio de comunicación. Los invito a las personas que han participado. Leonardo, por favor, nos acompaña. Profesor Orlando al frente, que nos van a tomar una fotografía. Y mientras tanto, yo les voy leyendo la intervención del maestro, del doctor Carlos Reyes Rico, que desde la ciudad de Bogotá es un abogado constitucionalista que nos ha aportado o ha hecho su aporte vía virtual para este evento. El doctor Carlos Reyes Rico nos informa que, primero que todo, la identidad identificadora de todo colombiano la contiene la Constitución. Ejemplo, somos un sistema estructural democrático con garantías de plena participación ciudadana, pluralista, reconociendo nuestra diversidad étnica, cultural y geográfica. Segundo,
Se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, garantizando a todas las personas sus derechos y deberes, tanto a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad mental y física. Tercero, establece una clasificación de derechos fundamentales, sociales, ambientales, pero ante todo dispuso de unos mecanismos para garantizar la efectividad de esos derechos de manera rápida, sin complejos procedimientos administrativos o jurídicos, ejemplo, la acción de tutela, el derecho de petición, las acciones populares y los elementos del debido proceso. Cuarto, define y determina la escritura legal y administrativa del Estado colombiano, permitiendo distinguir entre los conceptos Estado, país, patria, nación y república. Quinto, todas las actuaciones diarias de cada persona están determinadas y regidas por las normas establecidas en nuestra Constitución. Sin embargo, no somos conscientes de la norma de normas que dirige a toda nuestra comunidad y cada uno de nosotros, los colombianos y extranjeros. Por muchas más razones, es válido y justificable acercarnos y estudiar el contenido de nuestra emblemática Carta Magna, por el que se denomina como la Constitución Nacional. Seguidamente tenemos la intervención del secretario de la Asamblea Departamental, Alejandro Díaz Villamil, quien trae el mensaje de esta corporación y además una resolución para de reconocimiento a los exconstituyentes. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandro Díaz Villamil, secretario general de la Asamblea Departamental de Risaralda. En nombre de la Honorable Asamblea Departamental, reciban un cordial saludo de parte de su presidente, Juan Carlos Valencia Montoya, quien en este momento preside la mesa directiva y quien no nos pudo acompañar. Pero agradecemos a la Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal por convocar este importante espacio de reflexión con ocasión de los 35 años de la Constitución Política de Colombia. Para nuestra corporación es un honor hacer la entrega de la resolución número 102 de 2026, mediante la cual celebramos este aniversario y rendimos un merecido reconocimiento a los doctores Jaime Arias López, Iván Marulanda Vélez, Germán Toro Zuluaga y Óscar Hoyos Naranjo, quienes representaron con altura al departamento de Risaralda en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, contribuyendo a la construcción del texto que hoy orienta la vida democrática de nuestro país. Con esta resolución, la Asamblea Departamental no solo reconoce una fecha histórica, sino que reafirma que la defensa del espíritu de la Constitución sigue siendo una responsabilidad compartida. Su vigencia se refleja en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la democracia participativa, la descentralización, la protección de los derechos y el compromiso con las regiones. Entonces, en este momento, quisiera hacer la entrega de esta resolución al exconstituyente Germán Toro Zuluaga. Perdón un momentico, entonces leemos el contenido de la resolución. Resolución número 102 del julio 27 de 2026, por la cual se celebran los 35 años de la Constitución Nacional y se exalta la participación de 4 risaraldenses en la Asamblea Constituyente de 1991. La Honorable Asamblea Departamental de Risaralda, en ejercicio de sus facultades reglamentarias conferidas por el artículo 21 de la Ley 2200 de 2022 y en especial las otorgadas por la Ordenanza 08 de 2025, considerando que la Constitución Política de Colombia cumplió el pasado 4 de julio 35 años de su promulgación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que la defensa de su texto y espíritu es hoy un compromiso de todos los colombianos para fortalecer el Estado Social de Derecho, la Carta de Derechos y sus mecanismos de defensa, la vigencia de la democracia participativa, la separación de poderes y el fortalecimiento de la descentralización, como la protección del medio ambiente. Que en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y en la elaboración del texto constitucional, el departamento de Risaralda estuvo representado por los doctores Jaime Arias López, Iván Marulanda Vélez,
Germán Toro Zuluaga y Óscar Hoyos Naranjo. Que estas consideraciones llevaron al diputado Juan Carlos Valencia Montoya a exaltar el mérito de los 4 risaraldenses, aportando invaluablemente al departamento de Risaralda. Resuelve. Artículo primero. Reconocer la importancia de celebrar los 35 años de promulgación de nuestra Constitución Política y vincularse a los actos que se promueven con motivo de esta celebración. Artículo segundo. Exaltar la participación de los ilustros risaraldenses doctores Jaime Arias López, Iván Marulanda Vélez, Germán Toro Zuluaga y Óscar Hoyos Naranjo en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y en la elaboración del texto de nuestra Carta Magna. Artículo tercero. Hacer entrega de la presente resolución en nota de estilo el día jueves 30 de julio de 2026 a los doctores Jaime Arias López, Iván Marulanda Vélez, Germán Toro Zuluaga y Óscar Hoyos Naranjo como expresión de gratitud y reconocimiento de la Asamblea Departamental de Risaralda. Comuníquese y cúmplase. Dado en Pereira, en el departamento de Risaralda, a los 27 días del mes de julio de 2026. Juan Carlos Valencia Montoya, presidente. Paula Andrea Nieto Londoño, primer vicepresidente. Javier Ocampo Vélez, segundo vicepresidente. Y Alejandro Díaz Villamil, secretario general. Pasa al frente, por favor, Germán, las fotografías. Demos espacio, abramos el documento para las fotos. Las personas que vayan a tomar fotos de este momento tan memorable. Creo que es la primera vez que la Asamblea le hace un reconocimiento a los exconstituyentes. Germán, ¿es cierto? ¿O ya les han hecho reconocimientos antes? Perfecto. Ok. Muy bien. Creo que la tarea sería replicar las 4 notas de estilo para los diferentes y hacerles llegar a los demás compañeros. Seguidamente, entonces, tendremos vámonos acercando al final de nuestro evento. Vamos a tener el bloque de preguntas. Entonces se les va a repartir, porque el bloque de preguntas va a ser por escrito. Las personas que tengan alguna pregunta para hacer referente al tema de la Constitución, referente a las intervenciones que han realizado y las que van a realizar las próximas personas, entonces redactan su pregunta y nos las hacen saber. Solamente vamos a tener tiempo para 5 preguntas y les van a hacer llegar la hojita donde van a redactar la pregunta. Tenemos entonces la intervención del secretario de Gobierno Municipal, Fidel Darío Reina Herrera, en representación de la Alcaldía Municipal y del alcalde municipal Pablo César Gómez. Él trae entonces la Constitución y la seguridad. Doctor. Jesús, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Quiero extender un cordial saludo a todas las personas presentes en este lugar, a los exconstituyentes, a nuestros honorables concejales, a los líderes sociales, a nuestras víctimas del conflicto armado y en general a todas las personas que hacemos presencia en este bonito evento. Estoy afortunado de poder estar acá en este lugar que nos convoca a reflexionar sobre uno de los eventos más importantes de la historia de la democracia en Colombia, la Constitución Política del 91, que más que un texto jurídico logró unir a los colombianos para fortalecer la democracia, para ampliar las libertades, para proteger los derechos fundamentales y para lograr que el Estado verdaderamente actuara en pro de las personas. La Constitución Política del 91 marca un antes y marca un después. Y es que, como lo decía el maestro, en momentos difíciles para el país se logró hacer un gran acuerdo social que tuvo como base el diálogo, la participación ciudadana, la justicia y buscar el bien común de las personas. Y a mí me pidieron el favor de que hablara sobre la seguridad basados en la Constitución Política.
Como bien todos lo conocen, pues tuve la fortuna de pertenecer a las fuerzas militares durante casi 20 años y a hoy, en el cargo de secretario de gobierno, también sigo dando mi aporte y trabajando por la seguridad. Y por la seguridad, para hablar de la Constitución, me voy a referir especialmente a 4 artículos. Y debemos empezar por el artículo 22. ¿Quién sabe de qué nos habla el artículo 22? Que el derecho a la paz es de carácter obligatorio y que la paz no es solamente la ausencia de los conflictos, sino es verdaderamente la presencia fuerte de las instituciones, el equilibrio social en cada uno de los territorios. Y a hoy aplaudo en este momento, no como secretario de gobierno, sino como compareciente a la Justicia Especial para la Paz, ese paso tan grande que hemos dado y que ya se había dado en el pasado con diferentes grupos armados que dejaron las armas y pasaron a construir una mejor nación, de que excombatientes, agentes del Estado y víctimas hoy trabajemos de manera incansable y de manera unida para buscar la paz de los colombianos. Y posteriormente a eso me voy a referir a otro artículo, y es que es en la Constitución Política donde verdaderamente se habla de ese concepto de la seguridad, y es el artículo 95, que habla sobre la seguridad, sobre la responsabilidad de que no solamente la seguridad es una responsabilidad del Estado, sino es un deber y una obligación de todos los colombianos trabajar en pro de ella. Después de esto, podemos hablar de el artículo número 200, el artículo 217. ¿Quién se acuerda de esto? El artículo 217 nos dice que el Estado o la nación tendrá unas fuerzas militares para la protección de la soberanía de el territorio de nuestra nación, basados en el respeto y en el orden constitucional. Posterior a este también hay otro artículo que nos habla, que es el artículo 218, que nos habla sobre la conformación de nuestra, o la nacionalidad de nuestra Policía Nacional, que dice que la nación tendrá una Policía Nacional armada, pero que tendrá una naturaleza civil y que trabajará arduamente para mantener la convivencia, especialmente en nuestro territorio. Desde la administración municipal, desde la Secretaría de Gobierno, seguimos trabajando arduamente por la seguridad, y es una de las tareas más difíciles que tienen hoy los gobernantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante mi vida militar en muchos departamentos del país. Arranqué en el Bichada, posteriormente estuve en el Guainía, después en el Baupés, después en Caldas, después en sur del Tolima, alcancé a estar algunos días en Nariño y pasé a trabajar acá en Risaralda. Y esto me dio la experiencia para entender lo complejo y lo difícil que es trabajar por la seguridad, y que muchas veces desplazamos esa responsabilidad solamente a las instituciones, y debemos trabajar y construirla entre todos. Reitero, la seguridad no es solamente la ausencia o la paz de los conflictos, es el trabajo articulado, es la presencia verdadera de las instituciones. Podemos lograr la paz si cerramos esas brechas sociales tan grandes que hay, especialmente en los departamentos más olvidados del país. Hoy hago la invitación
a que respaldemos a nuestros y acompañemos a nuestros policías y a nuestros soldados en esta labor, y a que trabajemos juntos incansablemente en cada una de nuestras cuadras, de nuestros barrios, de nuestras veredas, por la seguridad y la convivencia, para dejarle un mejor país a nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Seguidamente entonces tenemos las palabras de la vicepresidenta del Consejo Municipal, concejal Gabriela Rendón Otálvaro. Bueno, buenas noches para todas y para todos. ¿Cómo están? ¿Sí están atentos? Bueno, muy complacida de estar aquí, agradecerle a la Mesa de Educación en nombre de la Mesa Directiva del Consejo Municipal y del Consejo Municipal en pleno por siempre tenernos en cuenta para estos espacios tan maravillosos. Antes de empezar mi intervención, quiero disculparme de antemano porque ahorita, en un ratico, el concejal Albino y mi persona nos tenemos que retirar, tenemos debate en el consejo ahorita a las 8 de la noche, entonces el tiempo apremia. Pero bueno, en este espacio tan importante, qué delicia escuchar a estas personas que nos antecedieron, qué delicia escuchar toda esa historia y esa trayectoria que nos traen acerca de nuestra Constitución del 91. Para mí es muy grato escuchar todo esto porque era precisamente lo que escuchaba desde el colegio cuando uno veía la materia de constitucional, pero también desde la universidad cuando me formé como abogada, toda la trayectoria, escuchando por qué la importancia de nuestra constitución política. Yo creo que ustedes han escuchado la frase de que nuestra constitución es norma de normas. ¿La han escuchado o no la han escuchado? Porque tenemos algo que se llama, en derecho lo llamamos la pirámide de Kelsen, que es la que establece que por encima de la Constitución no hay nada. Y eso es lo que blinda que en muchas ocasiones quienes ostentamos el poder, en muchas ocasiones también cometemos errores y de pronto no leemos bien a la ciudadanía, y quienes hacen las leyes legislan de forma que va en contravía de la Constitución, pero es gracias a la solidez que hoy tiene nuestra Carta Magna que ese tipo de leyes no pasan y que podemos seguir defendiendo las cosas que establece nuestra Constitución, que son principalmente los derechos fundamentales. Ahorita el doctor Germán hablaba de algo muy importante, y es que en efecto la Constitución política, y yo creo que todas las constituciones, deben tender a reformarse, deben tender a empezar a leer la actualidad, a leer los sucesos históricos por los que estemos pasando y también las necesidades de la ciudadanía. En su momento se constituyó este acuerdo, esta carta que nos rige, también con las realidades que teníamos en ese momento. Veníamos de un proceso complejo no solo para Colombia, sino de un proceso complejo en el mundo. Veníamos de enfrentar guerras, veníamos de enfrentarnos los unos con los otros, y por eso fue necesario en su momento constituir estos acuerdos internacionales, lo que todos conocemos como la ONU, pero que son un montón de acuerdos más, porque en ese instante o en esos momentos pues era necesario empezar a regular todo esto que estaba sucediendo. Y hoy nosotros tenemos algo que también protege nuestra Constitución y que incluso algunos juristas dicen que está por encima de la Constitución política del 91, y es algo que llamamos el bloque de constitucionalidad. ¿Alguien había escuchado sobre el bloque de constitucionalidad? Por allá, muy bien, los jóvenes del CMJ. El bloque de constitucionalidad es todos los acuerdos internacionales que nosotros hemos firmado, en los cuales hemos establecido cosas muy importantes. O sea, el Pacto de San José de Costa Rica, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Kioto y un montón de cosas que yo les podría mencionar aquí, pero que han sido importantes porque es el desarrollo de esos derechos fundamentales que nos dio la Constitución de 1991. Nosotros efectivamente antes hablábamos de Estado de Derecho, cómo legislamos, cómo gobernamos, y venga que aquí hay un Estado para atribuir unas obligaciones al pueblo, pero desde el 91 hablamos del Estado social de derecho. No solamente ejerzamos estas leyes, sino que también
cuáles son esas necesidades que tiene la gente y cómo los vinculamos a ser parte de las decisiones del Estado. Y ahí hablamos de ese Estado social de derecho y ese bloque de constitucionalidad, que son todos estos acuerdos internacionales que hoy blindan nuestra constitución política, los desarrollan. Empezamos a hablar de enfoque de género, empezamos a hablar de enfoque diferencial, empezamos a hablar de derechos humanos, empezamos a hablar de la dignidad del trabajo, empezamos a hablar de minorías, empezamos a hablar de la necesidad de proteger, por ejemplo, a las personas víctimas, ya que veo aquí a estas mujeres hermosas que siempre nos acompañan. Empezamos a hablar acerca de la población diversa, empezamos a hablar de la necesidad de proteger a los niños, de proteger a las cuidadoras, y todo esto que yo creo que ustedes han escuchado en diferentes discursos políticos, pero que se da gracias al desarrollo de esta constitución política. Yo creo que nuestro deber, y después de este evento tan maravilloso y tan importante, del que a mí de verdad me alegra mucho ver tantas personas escuchando hablar acerca de la Constitución, eso es un proceso más que de celebración, es un proceso académico, porque aquí ahorita van a hacer unas preguntas y ustedes aquí nos pueden estar escuchando y allá sentaditos decir, tiene razón, no tiene razón, está hablando mucha cosa que no tiene nada que ver, y eso es un proceso académico, empezar a cuestionarnos lo que los demás están diciendo. Pero es precisamente eso lo que nos lleva a enriquecer todos esos discursos y lo que más adelante nos lleva a enriquecer también las legislaciones que vamos haciendo y cómo vamos desarrollando nuestra Constitución. Hay algo que aquí yo creo que todos hemos hecho, y es, por ejemplo, una acción de tutela. ¿Quién de aquí nunca ha tenido que interponer una acción de tutela? ¿Quién no? Nunca han tenido que interponer una acción de tutela, son unos afortunados. Para los que sí hemos tenido que hacerlo, la acción de tutela es ese mecanismo que nos dio la Constitución. Yo siempre hablo de la tutela porque me parece lo más maravilloso que nos dio nuestra Constitución política, que hoy está colapsado, lastimosamente, pero no es culpa de la acción de tutela, es culpa de la inoperancia de las diferentes entidades. Pero para quienes sí hemos tenido que interponer acciones de tutela, sabemos que es el mecanismo por medio del cual nos violan un derecho fundamental y nosotros podemos decir, vean, pilas que es que usted a mí me tiene que cumplir, pilas que es que si usted no me da la cita médica me está vulnerando mi derecho a la salud, pilas que es que usted me está vulnerando mi derecho al debido proceso, o me está vulnerando mi derecho a la libertad de expresión, o me está vulnerando mi derecho a la dignidad humana. Y es gracias a la acción de tutela que muchas personas, yo personalmente, hemos podido acceder, por ejemplo, a los servicios de salud. Yo creo que esa es la más común, ¿cierto? O que muchas personas hemos podido acceder a una respuesta oportuna y eficaz de parte de una administración municipal. En muchas ocasiones que no sabemos para dónde echar, la acción de tutela es la que protege al ciudadano. Y yo celebro esto porque yo creo que la acción de tutela, el habeas corpus, por mencionar dos nada más, son los dos ejemplos de los mecanismos. Bueno, también podemos hablar de la acción popular, de la acción de grupo, pero eso ya es extendernos mucho. Son de los mecanismos importantes que nos deja la Constitución política y que nos muestran que en efecto la Constitución se hace para acompañar al ciudadano, para que el ciudadano se acerque al Estado y para que sepamos que el Estado no es solamente una gente que está tomando decisiones, con base a lo que dicen unas letras, sino que es el poder soberano, el poder popular y el poder del pueblo por medio de un documento construido por todos y para todos. Enhorabuena, estamos aquí hablando del proceso constitucional del 91, más adelante puede que estemos hablando de ciertas reformas y eso también es algo que estaremos preparados para enfrentar, no solamente desde la mesa de educación, sino desde cualquier cargo en el que nos encontremos, desde cualquier espacio. Y de eso se trata, de seguir construyendo ciudad, de seguir construyendo territorio, de seguir construyendo país por y para la gente, pero juntos en la diversidad de pensamiento que todos tenemos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, concejal, por la intervención. Han transcurrido 35 años de la Constitución Política de Colombia de 1991.
En ella, como lo decía la concejal, se implementó el gran mecanismo de la acción de tutela. Al día de hoy, 35 años son 12.775 días y se han entablado alrededor de 12 millones de tutelas. Quiere decir que en Colombia los diferentes jueces fallan alrededor de 940 tutelas al día. Ahí está uno de los datos constitucionales. Intervención de Lina Vasco, de la Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidades. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. No soy la subsecretaria de la mujer, pero soy Lina Vasco, enlace de Educación Municipal, y el día de hoy vengo en representación de Laura Sierra, que es nuestra subsecretaria de Mujer y Equidad de Género. Se tuvo que ausentar, presenta muchas excusas y dejo aquí como unas palabras para todos ustedes. Hoy nos reunimos para conmemorar los 35 años de nuestra Constitución Política de Colombia, un documento que transformó la historia de nuestro país al reconocer la dignidad humana como fundamento del Estado, quedando plasmados los derechos y garantías para todas las personas. Pero hablar de la Constitución de 1991 es hablar de las mujeres, es reconocer que cada derecho conquistado ha sido el resultado de décadas de lucha, de voces que durante muchos años fueron silenciados y que decidieron abrirse camino con valentía, inteligencia y perseverancia. Las mujeres no hemos sido simples espectadoras de la historia constitucional de Colombia, hemos sido protagonistas de su transformación. Desde los movimientos sufragistas que hicieron posible el derecho al voto, hasta las lideresas sociales, académicas, juristas y constituyentes que aportaron a la construcción de una constitución más democrática. La Asamblea Nacional Constituyente marcó un antes y un después para nuestro país. Aunque la representación femenina fue limitada, las mujeres que participaron llevaron consigo las demandas de millones de colombianos que reclamaban igualdad, reconocimiento y justicia. Gracias a esos esfuerzos, nuestra Constitución consagró principios fundamentales, como la igualdad ante la ley, la prohibición de todas formas de discriminación, la obligación del Estado de garantizar una participación efectiva de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de la nación. El artículo 13 nos recuerda que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que el Estado debe promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva. El artículo 43 establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que ninguna mujer podrá ser sometida a discriminación. Estos son simplemente artículos escritos de un texto jurídico, representan el reconocimiento de luchas históricas y el compromiso permanente con una sociedad más justa. Sin embargo, conmemorar estos 35 años también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos. Las cifras de violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, feminicidios, brechas económicas, sobrecarga laboral, de cuidados y desigualdad en los espacios de decisión nos recuerda que los derechos reconocidos en la Constitución deben convertirse todos los días en derechos plenamente vividos. La Constitución nos dio un horizonte, ahora nos corresponde hacerlo realidad. Cada mujer que denuncia la violencia, cada lideresa que trabaja por su comunidad, cada madre que educa en igualdad, cada joven que rompe estereotipos,
cada servidora pública comprometida en la garantía de derechos y cada institución que trabaja por la equidad contribuye a que el espíritu de nuestra Constitución permanezca vivo. Desde la institucionalidad tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo políticas públicas, garantizar rutas de atención oportunas, promover la autonomía económica de las mujeres, prevenir la violencia y construir territorios donde niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir libres de miedo y con igualdad de oportunidades. Porque una democracia solo es verdaderamente democrática cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, cuando sus voces son escuchadas y cuando sus derechos son respetadas sin excepción. Hoy rendimos homenaje a las mujeres que abrieron el camino, a quienes alzaron su voz, cuando hacerlo implicaba enormes riesgos, y a quienes siguen trabajando día a día para construir un país más equitativo. Que esta conmemoración no sea únicamente un ejercicio de memoria, sino también un compromiso colectivo. Que los próximos años de nuestra Constitución estén marcados por más igualdad, más participación, más justicia y más oportunidad para todas las mujeres de Colombia. Porque defender los derechos de las mujeres es defender la Constitución. Porque garantizar la igualdad fortalece nuestra democracia y por una sociedad que protege a sus mujeres, construye un mejor presente y un mejor futuro para todas y para todos. También en nombre de Laura, la subsecretaria quiere agradecer a todas las mujeres que hoy están acá, a las líderes de nuestro municipio que la dan siempre toda por los derechos de las mujeres, siempre activas y participando. Muchas gracias por estar acá. A nuestra concejala Gabriela, muchas gracias, que siempre nos acompaña en todos estos procesos con nuestras mujeres. Por allá veo a la concejala Aleida, también muchas gracias. Y en sí a todas nuestras concejalas que siempre han estado también luchando por los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Lina. Hoy, desde estos micrófonos, queremos resaltar la participación de los jóvenes, principalmente los jóvenes del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, quienes, liderados por el docente Joaquín Ruiz, los ha invitado a participar el día de hoy. Y hoy tenemos entonces la intervención de Alejandra Flores del ITESAR diurno y nocturno, con sede Colegio de Jesús, y atendiendo la propuesta de este evento, ¿para qué sirve la Constitución?, ella quiere realizar su intervención. Bienvenida, Alejandra. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Flores y hoy les vengo a comentar un poco del tema de ¿para qué nos sirve la Constitución? Muchas veces nos han preguntado o hemos escuchado de qué sirve la Constitución. La hemos escuchado en las noticias, en el colegio, hasta incluso en conversaciones. Nos ha quedado esa duda exactamente de qué es, para qué nos sirve, y muchas veces nos dicen para qué nos sirve o por qué es tan importante la Constitución para nosotros. Pero a veces nos queda una duda exactamente, hasta el punto de ser considerada la nueva vida o la vida cotidiana de nosotros, aunque siempre nunca la tengamos a la mano. Podríamos decir de forma sencilla que la Constitución es como la ley principal de todo un país. La norma más importante es esa que está encima de cualquier otra regla o acuerdo y funciona como si fuera el gran reglamento de convivencia de todos hemos aceptado. Para entender un poco su utilidad, imaginemos lo que pasa en una casa o en un juego. Si no hay reglas claras sobre lo que debemos actuar o cómo debe estar permitido y que no debe hacer, o quién hace qué cosa, al final todo termina en un desorden, en discusiones o en que alguien quiere imponerse sobre los demás sin justificación. Pues lo mismo pasa en un país entero, que es mucho más grande y más complejo. Ahí entra a cumplir su papel la Constitución. Su primer gran propósito es organizar todo el funcionamiento del Estado y del gobierno. Nos explica de forma clara cómo se eligen a las autoridades, cuáles son sus obligaciones
y por qué tiene cada uno y hasta dónde puede llegar en sus decisiones, evitando que haya confusiones o que alguien quiera mandar sin tener derecho a ello. Pero quizás lo más valioso de todo eso es que la Constitución sirve para protegernos a nosotros y a nuestros derechos, a quien deben escritos y garantizados los aspectos más importantes de nuestra vida: el derecho a nacer, a vivir libres, a tener una buena educación, a recibir atención médica, a expresar lo que pensamos, a elegir nuestra religión y a ser tratados con igualdad sin importar cómo seamos, de dónde vengamos o qué tengamos. Gracias a ella, si una autoridad intenta pasarse con nosotros o no nos respeta, tenemos un respaldo firme, la cual acudir para defender lo que nos corresponde. Nadie puede quitarnos esos derechos fundamentales así nada más, porque están protegidos por la ley suprema. Otra función muy necesaria es que sirve para poner límites claros al poder decir. Le dice el gobierno a los jueces y a todas las instituciones: aquí puedes llegar y hasta más ya no puedes. Esto es fundamental para abusos, injusticias o a quienes están encargados de dirigir lo que hagan solo a su antojo, pensando solo en su beneficio y en el bienestar de la gente. De esta manera las autoridades también tenemos que deben cumplir reglas y rendir cuentas de lo que hacen ante la ley y ante la ciudadanía. Además de la Constitución, actúa como el vínculo que nos une como sociedad. En ella quedan definidos los valores, los principios y el tiempo de país que queremos construir entre todos. Nos da un marco seguro para convivir en paz, resolver nuestros problemas de forma pacífica y respetuosa, y saber que todos estamos bajo las mismas condiciones y normas. Ninguna otra ley, por más pequeña o por más grande que sea, puede ir en contra de lo que ellos establecen. Esa es la base sobre la cual se construye todo el orden jurídico y social. En conclusión, la Constitución no es solo un documento viejo, largo y un libro lleno de letras que está guardado en la biblioteca, sino que es una herramienta viva que nos sirve cada día para tener orden, justicia, libertad y seguridad. Nos permite saber cuáles son nuestros derechos para defenderlos y cuáles son nuestros deberes para cumplirlos, asegurando que vivamos en un país donde la ley está por encima de cualquier persona, buscando siempre el bien común y una convivencia digna para nosotros. Por ejemplo, eso es lo que nos pasa mucho en la vida cotidiana de nosotros. Cada día la injusticia, las autoridades abusan de su autoridad solo porque tienen un cargo más grande que el de nosotros. Hoy en día ya podemos tener ese voto de hablar, de decir que nos gusta, de poder tener un voto como por ejemplo para nosotras las mujeres. Ya tenemos un voto de hablar, ya podemos decir muchísimas cosas y nos han dejado de libertad muchas cosas. En otros países, nosotras las mujeres somos muy vulneradas, no tenemos esa capacidad de hablar, incluso hasta tenemos una funda encima de la cabeza sin poder mostrar nuestra cara. Entonces, esto de para qué nos sirve demasiado. Cada uno tiene su diferente pensar, su diferente opinión, pero antes de pensar o decir algo, es muy necesario saber lo que piensa la otra persona, para uno sí poder hablar. Muchísimas gracias y esto es lo que pensamos nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra. Colegio Jueces de Paz, Rama Judicial del Poder Político Santa Rosa de Cabal, julio 30 del 2026. Señores, Mesa de Educación Santa Rosa de Cabal, cordial saludo. Agradecemos la invitación a tan importante evento en el cual con beneplácito se celebran 35 años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, en la cual se insertó en el título octavo las jurisdicciones especiales. El artículo 247, el cual dice: la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, y también podrá ordenar que se elijan por votación popular. En febrero 10 de 1999, el Congreso expidió la Ley 497, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización. Los primeros jueces de paz fueron elegidos en Nuchía. ¿Alguien sabe dónde es Nuchía? En el departamento del Casanare, uno de los municipios más olvidados de nuestro país. En el año 2004 se realizó la elección en Santa Rosa de Cabal, donde hasta el momento llevan 5 periodos continuos
prestando con eficiencia el acceso a la justicia de paz en la oficina número 30 del Palacio Municipal. Invitamos a la Mesa de Educación a incluir en sus proyectos de difusión los beneficios de acudir a la jurisdicción de paz. Aquí está el maestro Orlando, es un pedido que le hace el Colegio de Jueces de Paz de Santa Rosa para que incluyan en sus proyectos de educación, de difusión, los beneficios de acudir a la jurisdicción de paz, realizando capacitaciones para la cual estarán prestos a realizar el acompañamiento requerido cuando así usted lo considere. Para información de los directivos y docentes de las instituciones educativas, adjuntamos la ley número 1029 de junio 12 de 2006, la cual modificó el artículo 14 de la ley 715 de 1994. En nombre de todos los jueces de paz, cordialmente, Julián Aristizábal Ramírez, juez de paz, delegado departamental y nacional, Comité de Coordinación Interinstitucional de la Justicia para la Paz y formador de jueces de paz, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Seguidamente tenemos entonces la entrega de los reconocimientos, diferentes reconocimientos a las personas, a tantos constituyentes como los participantes de esta conmemoración de los 35 años. Finalizada la entrega de los reconocimientos, leeremos las preguntas de la comunidad. ¿Listo? Para que no se vayan, ya vamos a terminar el evento. Maestro Orlando. Vamos a hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, quienes impulsaron en el municipio la Constitución, y para el grupo de estudiantes del Colegio Lauré, que tiene un emprendimiento en comunicaciones y es nuestro apoyo en este proceso. Muy bien. Viene entonces, dice certificado de participación, dice la Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal entrega el presente certificado a por ser impulsor de la constituyente en el municipio de Santa Rosa de Cabal, firma Orlando Uribe Huitrago, presidente. Entonces esta lectura va para los primeros certificados. En memoria del maestro docente asesinado del Colegio Marillac, Raúl Octavio Morales. Al líder político social, también recién fallecido, José Fabián Ardila. También al líder comunitario viviendista Luis Holguín. Bueno, déjenmelo, entonces yo se lo hago llegar a don Luis, que es mi vecino. Déjenmelo ahí, por favor. Al comunicador social Abelardo Montes. Bueno, Isabel se lo va a llevar. Ah, ven. Qué pena. Abelardo, por favor. Javier Ruiz. Bien merecido. ¿Quién le puede hacer llegar este certificado a Javier Ruiz? Al abogado, líder político social, exalcalde, excandidato al Senado, Carlos Eduardo Toro Ávila. Al doctor Arbey Pascual Betancourt Cardona. Y entonces, maestro, de una vez venga para acá, maestro Jaime Fernández Botero.
Voltea el diploma para la foto, maestro. Eso, no, ahí lo tapó. La Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal otorga el presente reconocimiento a por su participación en la construcción de la Constitución Política de 1991, Jaime Arias, mi profesor de Constitucional en la Universidad Libre. Al doctor Germán Toro Zuluaga. Lógicamente a los participantes de la conmemoración del día de hoy, la Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal entrega el presente certificado a por su participación en el conversatorio sobre la Constitución Política de Colombia, celebrando los 35 años de la Constituyente. Laura Sierra. Juan Carlos Valencia Montoya. Sí, pero Fidel Darío Reina Herrera. Gabriela Rendón Otálvaro. Y nuevamente al doctor Jaime Arias por haber participado, pero mandó sus palabras. Emily Ramírez Cardona, como lo mencionaba el profesor, el grupo del Colegio Lauret, que tiene un emprendimiento en comunicaciones y hoy quieren resaltar su compromiso con la Mesa de Educación. Isabela Ariza Jiménez. Valery Agudelo López. Lisset Aristizábal Botero. Y nuevamente por su participación al doctor Germán Toro Zuluaga. Muy bien, seguidamente entonces tenemos la lectura de las preguntas. Ay, esa está muy pequeñita, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Dice entonces... No sé por dónde empieza. Dice... Claro. Esa está muy pequeñita. Le dieron una hoja grande, pero respecto a la... me ayuda ahora a leer este. Perfecto. A 35 años de la Constitución de 1991, que consagra la paz como un derecho y un deber, consideran que debilitar Bueno, vamos a dar un pequeño espacio. Las personas que están al frente, por favor, que tomen nuevamente asiento. Los que se están retirando, pues entonces ya nuevamente. Y dice:
consideran que debilitar o cuestionar la justicia transicional y la JEP fortalece el Estado social de derecho o pone en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. ¿Quién nos puede responder? Bueno, pues yo creo que sí, por supuesto. La justicia transicional surge como una posibilidad, sobre todo de verdad, ante la incapacidad del aparato de justicia normal de encontrar la verdad. La verdad vale más a veces que el castigo. Lo más doloroso para las víctimas es no saber la verdad y no poder, digamos, terminar el duelo. Hemos visto escenas extremadamente humanas en la justicia transicional, en la cual los militares de manera sincera reconocen, le cuentan la verdad al país y también como recompensa obtienen el perdón, y a veces no en perdón, pero sí hasta la comprensión y el abrazo de las víctimas, porque en últimas también toda la sociedad colombiana hemos sido víctimas de esta confrontación. Entonces yo creo que es debilitar la justicia transicional. No solamente va en contravía del artículo 22 de la Constitución, que es el tema de el derecho y el deber de la paz, sino también va en contravía de las víctimas. Y yo quiero aquí hacer una sola precisión. El orden internacional vino a reconocer el papel de la víctima como el eje central de la justicia solamente después del año 2000. Por eso los procesos de paz que se hicieron en el mundo antes del 2000 no tenían como eje en las víctimas. Entonces las víctimas aparecen en el concierto del orden internacional a partir del año 2001 aproximadamente, que fue una decisión de Naciones Unidas, y eso es un cambio sustancial en el modelo de justicia en el mundo, y Colombia le ha mostrado al mundo un ejemplo de cómo pueden darse ese tipo de procesos de justicia transicional en los cuales la verdad sopesa o compensa con la disminución de la pena. Bueno, yo también quiero hacer este aporte a la pregunta que hicieron, y hoy no lo voy a hacer como secretario de gobierno, sino como compareciente a la JEP. Para mí ha sido muy enriquecedor participar en espacios restaurativos al lado de víctimas, comparecientes de agentes del Estado y comparecientes de las FARC. Así como lo decía la persona que estuvo antes, el verdadero logro de esto es buscar la verdad en cada uno de los casos. Eso es lo que esperan las víctimas. Estuve hace poco participando en un proceso que se desarrolló en La Ferro, aquí en Pereira, donde víctimas del Estado y agentes del Estado desde hace meses venían construyendo espacios para lograr ese paso final, el de la verdad, pero el del perdón. Y solamente las personas que no han sido o no han sentido la guerra de manera directa y cercana son los que se oponen a dar ese paso. Ver una madre y ver un soldado dándose la mano
llorando juntos y dándole la tranquilidad de conocer la verdad de lo que pasó, es verdaderamente el verdadero fruto para lograr la paz. Y en eso debemos caminar todos de la mano, todos de la mano. Soy un convencido de que la paz no se logra solamente por la vía armada. Se logra, como lo dije anteriormente, construyendo tejido social, haciendo o generando espacios de reconciliación, cerrando verdaderamente las brechas de la diferencia social que hay. Por eso estoy de acuerdo con mi antecesor de que debemos fortalecer y acompañar estos procesos de paz, o a la Justicia Especial para la Paz. Muchas gracias. Bien. Tenemos otra pregunta, hay que hacer un pequeño contexto. Vamos a tratar de, les pido un poquito de paciencia para poderles interpretar lo que la persona quiere preguntar. Dice, ¿un Estado eficiente? Primero empieza al contrario. Ah, perfecto. Vamos con la contextualización y luego la pregunta. ¿Hemos romantizado la Constitución? Es la primera pregunta que surge. Después de 35 años han cambiado las realidades del país. El Estado social de derecho, trabajo digno, vivienda, salud, educación, creen que están mal. La participación política, pululan los partidos como negocios personales o particulares que hicieron la política transaccional. Respecto a la tutela, hay gente muriendo con una tutela fallada a su favor, pero sin cumplir. Dice que podría ser un saludo a la bandera. En cuanto a paz, todos hablan de paz. ¿Qué paz? Paz negativa, es decir, ausencia de conflicto, o una paz positiva, es decir, justicia social y equidad. ¿Tenemos un Estado eficiente o un Estado burocrático con Contraloría y Procuraduría que son a veces inoperantes o ineficientes y politizadas? Se ha cambiado la Constitución un 30%. La Constitución, todas las reformas que requieren, no amerita. ¿Creen que se amerita una nueva Constitución? ¿O seguiremos con una bella pero ineficaz y romántica Constitución? Doctor Ferrer, son muchas preguntas. Creo que es la persona más idónea para responder. Yo lo dije antes y lo repito, la Constitución es un horizonte y en ese sentido es un sueño y en ese sentido tiene algo romántico, claro. Falta mucho, falta muchísimo, pero cuando uno se va acercando a la meta o al sueño, viene otro sueño más allá. Esa es la vida, ¿sí? Yo creo que sí hay cambios. Primero, voy a poner unos ejemplos sencillitos. Antes del 91, ningún ciudadano se sentía compenetrado con su constitución. Realmente, sí, hay una constitución. Ahora nos hemos empoderado, la ciudadanía está mucho más empoderada de esa constitución. Dos, antes de la Constitución del 91 no hay ejemplos de parlamentarios que hayan caído, perdido su curul por efectos de la justicia. Tenemos ya centenares de parlamentarios después del 91 para acá, en estos 35 años, que han perdido su curul. Que faltarán muchos más porque la pierdan también, sí, seguramente, claro. Tenemos un Estado, no ha cambiado toda la mentalidad de los funcionarios públicos.
La tutela, yo explico la tutela como consecuencia de que la arbitrariedad sigue instalada en las instituciones del Estado. Pero ya no tenemos ciudadanos que se aguanten, sino ciudadanos que se defienden. Y ya dijeron aquí, millones de tutelas, ¿sí? Pero también muchos de esos fallos han salvado vidas, han puesto a funcionarios en su puesto, le han permitido, y además han permitido que más ciudadanos se empoderen. ¿Tenemos una ciudadanía de calidad? No, todavía no. Y ahora estamos enfrentando en el mundo un problema. Las redes sociales y la tecnología nos debilita y va en contravía de la calidad de la ciudadanía, porque lo que gobierna hoy son las noticias falsas, los relatos falsos, lo que se inventa, ¿sí? Leemos menos, nos instruimos menos, nos formamos menos, pero también ha habido transformaciones, también ha habido golpes de opinión, o si no, como explicamos la elección del presidente Petro, eso fue una revolución ciudadana. Que pasó lo que pasó y hoy estamos en un eventual de involución, es posible, ¿sí? Pero hay más dinamismo en la sociedad, creo yo, ¿sí? Los territorios reclaman más descentralización. Los sectores populares, muchos se empoderan más. Bueno, hay cosas importantes, pero todavía yo creo que el reto hoy no es cambiar la Constitución, sino cumplir la Constitución. Antes que ponernos a pensar en cambios, en una nueva constituyente, en volver a barajar y repartir de nuevo, es cumplamos, exijamos que se cumpla la Constitución, ¿sí? Que haya de verdad separación de poderes, que eliminemos o disminuyamos sustancialmente los temas de corrupción. Todavía tenemos una política muy corrupta, muchísimo, ¿sí? Hay mucho por hacer con el texto constitucional que nos rige, pero sí seguirá siendo un sueño, y cada vez que vayamos acercándonos al sueño, nos vamos a poner sueños más lejanos. Esa es la vida. Uno se pone metas y cuando está llegando a esa meta se pone otra más allá. Entonces, y es bueno que las constituciones funcionen como sueño, como horizonte, como guía, como la estrella hacia la cual hay que transitar como sociedad. Muchas gracias, doctor. Profesor Orlando, la convocatoria tenía una pregunta: ¿para qué sirve la Constitución hoy en Colombia? ¿Cómo dejar opiniones a esta pregunta, pero cómo dejar opiniones o respuestas a esta pregunta? Muchas gracias. Las respuestas las pueden dejar acá en la biblioteca de Confamiliar. Nosotros las recibimos, es el espacio donde nos puede colaborar Tatiana. Gracias a su participación, a estar acá, y antes del 91 hacer una reunión de estas para hablar de Constitución era ser subversivo. Reunirnos 80 personas a escuchar propuestas políticas diferentes era ser subversivo, eso daba cárcel, y no lo detenía uno la policía, entraba el ejército. O sea, la Constitución se ha hecho y tenemos que seguir soñando en que si hay necesidad de transformarla para avanzar, la transformamos. Pero gracias a ustedes, a las compañeras que están acá, que son víctimas del conflicto, que lo han vivido en carne propia, saben que la Constitución se ha valorado. Yo regresé a Santa Rosa de Cabal hace 6 años, después de que salí por amenaza de muerte, y eso ocasionó el asesinato del compañero Raúl Octavio Morales, que estuvo con nosotros en el proceso. Y esa Constitución es la que nos ha permitido a nosotros convivir, trabajar, y esa Constitución es la que le ha permitido al secretario de gobierno, Darío Reina, estar con nosotros y no ser señalado ni perseguido,
sino haberle permitido expresarse y tener una defensa y demostrar que su inocencia sí era válida. En otro espacio no. Otros sectores lo hubieran masacrado. Bueno, muchas gracias, feliz noche y un abrazo para todos y todas.